Muy buenas a todos, mis amores de primera de la ESO. Nos vamos a ir a la página 244 que hoy voy a explicar. Pero antes de explicarla, haremos un breve repaso de las páginas 238, 239, 240, 241 y 242 y 43. Y una vez hecho este repaso, comenzaremos a explicar lo que fue el Imperio Romano. ¿Estáis listos? Pues vamos allá. Pero antes de nada nos vamos a ir a hacer un pequeño repaso desde el inicio. En primer lugar, os lanzo una pregunta. ¿Cuándo fue la fundación de Roma? ¿En qué año? Tenéis que repasar más los que habéis fallado, ya que no los habéis dicho bien. Segunda pregunta, imaginaros que estamos en clase. Decidme uno de los mitos de la fundación de Roma. Perfecto, y ahora, finalmente, ¿cuántas colinas tenía la antigua ciudad de Roma? Perfecto, esto sería, digamos, un pequeño repaso al primer punto, pero vamos al segundo punto. ¿Cuántas clases sociales había en Roma? Muy bien, pero ¿qué diferencia había entre los patricios y los plebeyos? No, te has equivocado. En este caso, digamos que la gran diferencia es que los patricios eran miembros de la aristocracia y que desde un primer momento ocuparon los cargos políticos, a diferencia de los plebeyos, que fueron ganando con las sucesivas etapas de la República distintos privilegios y al final sí pudieron ocupar cargos políticos e incluso ejercer el derecho a voto. Pero se os ha olvidado un pequeño detalle. Hemos dicho dos clases sociales, pero aún nos queda otra que está también en Roma y que dura durante todas sus fases y desaparece a los inicios, digamos, de la Edad Media prácticamente. ¿Qué clase sería? Muy bien, los esclavos. ¿Y cómo se llama el esclavo más importante que os he dicho en clase? Acordaros de Amador. ¿Qué dice Amador? Muy bien. Ahora vámonos a la página 241 y vamos a repasar brevemente los cargos de la República. ¿Por qué es importante que repasemos los cargos de la República? Porque todos estos cargos políticos van a permanecer durante el imperio, aunque digamos que no van a tener poder legislativo ni ejecutivo. Van a permanecer, pero los poderes que tenían en la República ya no los van a poseer, porque van a pasar a formar parte de una sola persona. ¿Y cómo se llama esa persona? Muy bien, el emperador. ¿Y el primer emperador de Roma cuál es? No, no es el novio de Cleopatra, no es Marco Antonio, es Octavio y tampoco es Julio César. Pues mirad, vamos repasando los cargos políticos de Roma durante la República. Ya que estos cargos van a seguir durante el imperio, tendríamos, como bien os recuerdo, a los cónsules, que son los que dirigen el gobierno y el ejército. Sería el cargo más importante de toda la historia antigua de Roma. Después tenemos a los pretores, que administraban la justicia. Después a los censores, que se encargan del censo. A los ediles, que administran la ciudad. ¿Cómo se llama el cargo político que actualmente ejercen una persona en un ayuntamiento? Muy bien, se le llama concejal, pero técnicamente se le llama edil, para que os deis cuenta cómo un nombre de Roma se sigue aplicando en la actualidad. Después tendríamos a los cuestores, que son los que nos cobran los impuestos. Y finalmente al tribuno de la plebe, que es el encargado de ¿qué? Me diréis, pues de defender los intereses de los ciudadanos. Después tendríamos los tres comicios. Estos tres comicios también van a continuar durante el imperio, aunque, como bien os digo, van a perder sus funciones. En este caso tendríamos los comicios curiados, los comicios tribunados y los comicios centuriados.
En los primeros, digamos que no tenían ninguna función política y se elegían según el origen familiar. Después tendríamos los segundos, que era según la residencia y en lo cual se elegían aquellos magistrados inferiores, pero lo más importante, al tribunado de la plebe, es decir, aquella persona que va a defender los intereses de los ciudadanos. Estamos hablando de los comicios tribunados. Después tendremos a los centuriados, que se clasificaban en función de la riqueza y que elegían a los magistrados superiores. En este sentido, los magistrados superiores son los cónsules, los pretores y los censores, mientras que los inferiores son los ediles, los cuestores y el tribuno de la plebe. Y ahora os lanzo otra pregunta. ¿Quién elegía a los magistrados inferiores? Muy bien, se elegían mediante los comicios curiados. ¿Y qué comicios elegían a los superiores? Muy bien, los centuriados. Pues en estos 5 minutos hemos visto un breve repaso del tema. Solo lo voy a hacer esta vez, así que si queréis ver este breve repaso hasta el imperio, ver este vídeo. Así que pasamos ahora a explicar el imperio. Pues muy bien, una vez que Octavio gana las guerras civiles, marcha a Roma y en el 27 a.C. comienza su reinado, es decir, ya comienza a ser emperador. En este mismo año, el Senado le otorga un cargo muy importante y si habéis leído la lección sabéis cuál es. Voy a empezar a cabrear con más de uno, es el de Augusto. Augustus significa el elegido por los dioses, por lo tanto, a partir de ahora, ¿por qué los emperadores romanos van a ser los mejores? Muy bien, porque todos van a ser elegidos por los dioses, pero ¿qué nombre también van a tener? Que lo habéis visto en la película de Gladiator. Muy bien, el de César, o si estuviésemos en el latín, si no me equivoco, sería Caesar. Pues lo importante que os tenéis que quedar de lo que es el Imperio Romano, que fueron muchísimos emperadores, que ya haréis algún trabajo que os especificaré en el futuro, es que, digamos, las instituciones republicanas se mantienen. Profe, ¿por qué se mantienen? Muy bien, me gusta la pregunta. Pues se mantienen básicamente, digamos, para aparentar que existe una democracia, que el emperador no tiene todos los poderes, pero de facto, es decir, realmente el que tiene todos los poderes es el emperador. De hecho, si habéis leído la página que os he dicho que es la 244, veréis que todas las instituciones republicanas fueron desposeídas de sus funciones. Así pues, ¿qué gobierno, qué poderes tenía el emperador? En primer lugar, era el gran pontífice, es decir, es la primera autoridad religiosa, y una vez que muera, se convertirá en, digamos, alguien al que rendir culto. En estos momentos al emperador se le rinde culto como si fuese un dios, porque ¿qué título tienen? Muy bien, el de Augusto, es decir, el elegido de los dioses. Después también va a tener el poder político, es decir, va a ser elegido como el magistrado de mayor alto rango. Después también va a tener el poder legislativo, que es el poder, digamos, de aprobar las leyes. Pero bueno, es decir, aunque tenga el poder de aprobar las leyes, obviamente siempre va a querer estar, digamos, o tener el apoyo del Senado. Pensar que aunque el Senado en estos momentos está desposeído de sus funciones, es una herramienta de poder muy poderosa. Son muy poderosos porque sobre todo los senadores son ricos. Por lo tanto, digamos que si un emperador no cuenta con el favor del Senado, tiene un problema. Y es que posiblemente el Senado intente cargárselo. Por eso veréis cuando hagáis el trabajo de los emperadores romanos que muchos de ellos fueron matados por pequeñas conspiraciones del Senado. Lo siguiente, que es lo más importante, es que el emperador tiene el poder ejecutivo. ¿Qué es el poder ejecutivo? Es el poder de aplicar las leyes. Os voy a poner un ejemplo. En España, ¿quién es el que aprueba las leyes? Es muy mal, las Cortes Generales, que son tanto el Congreso como el Senado. Una vez que el Congreso y el Senado han aprobado las leyes, esas leyes, digamos, ya son oficiales y el que se encarga de ejecutarlas es el gobierno. En este caso, el que aprueba las leyes y el que las ejecuta es el emperador.
Además también tiene el poder militar, por eso se le otorga el título de Imperator, es decir, de emperador, el que dirige los ejércitos. ¿Lo vais comprendiendo más o menos? ¿Qué poderes tiene? Falta estar más atentos. Tiene el poder del emperador, es decir, el mayor cargo de todos los ejércitos. Después tiene el título de pontífice máximo, es decir, pontífice máximo no, es Augusto, es decir, elegido por los dioses. Y después, efectivamente, como he dicho, va a ser el pontífice máximo, va a ser la mayor autoridad religiosa. Finalmente, también va a tener el poder judicial, es decir, el poder de juzgar. En este sentido, digamos que si el emperador quería, podía intervenir en estos procesos judiciales y determinar finalmente la sentencia. Entonces, si bien, como bien os estáis dando cuenta, lo que hace el emperador es tener el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Es decir, los tres poderes de un estado los concentra su figura. ¿Os ha quedado claro? Vamos a hacer un breve repaso. Octavio Augusto, en el 27 a.C., se convierte en emperador. Ese mismo año lo nombran Augusto, es decir, elegido por los dioses. Va a concentrar en su persona el poder legislativo, el ejecutivo y también va a poder tener, decisiones sobre el poder judicial, porque al final la opinión que va a contar va a ser la suya. También va a ser el máximo cargo del ejército. Y una pregunta, ¿actualmente quién es el jefe de los ejércitos españoles? Muy bien, el rey. ¿Y cómo se llama el rey? Mira que no sabes cómo se llama el rey. Algunos da que pensar, tenéis que estar mucho más atentos. Bueno, pues básicamente, digamos que esto sería lo que os tenéis que quedar, de idea del primer punto, de la nueva forma de gobierno. Acordaros, las instituciones republicanas se siguen quedando, siguen existiendo, pero han perdido todas sus funciones. El emperador conserva todos los poderes. Y digamos que el emperador va a intentar gobernar conjuntamente con el Senado, aunque el Senado no tenga ningún poder de facto, es decir, de hecho. ¿Por qué? Básicamente porque si te llevas bien con el Senado, posiblemente tu reinado sea mucho más tranquilo. Pues dicho esto, vamos a pasar ahora al culto imperial. Bueno, mirad chicos, lo que viene siendo el culto imperial es súper sencillo. Acordaros, ¿qué títulos religiosos, ojo, religiosos tenía Augusto? Muy bien, tenía el de pontífice máxima autoridad religiosa, y Augusto, el elegido por los dioses. Pues lo que pasa es que al morir, digamos que se proclama su divinidad. Y a partir de entonces, absolutamente todos los emperadores romanos se convirtieron en dioses, es decir, en alguien al que rendirle culto. ¿Cómo podría ser un gran ciudadano romano? ¿Cómo se demostraba ser un buen ciudadano romano? Muy bien, rendiéndole el culto a los dioses, pero vamos más allá. ¿Significa esto que a Zeus, a Mercurio, a Venus, a todos los emperadores, a todos los dioses que hemos visto y que sabéis que se corresponden con los planetas de nuestro sistema solar, y muchas veces también con muchos de sus satélites, no fuesen ya, adorados, no fuesen considerados dioses? ¿Quién ha dicho que no? Sí, son considerados dioses, se sigue rindiendo culto. Es decir, todos los dioses romanos que hemos visto hasta ahora, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, etc., todos esos, dioses se les va a seguir rezando, pero la forma de convertirte en un buen ciudadano romano va a ser rendirle culto al emperador fallecido. ¿Por qué? Porque además así podrías demostrar la fidelidad a Roma y la obediencia a las autoridades. Aquí ha sido muy sencillo. Vamos ahora al último punto, una etapa de prosperidad, los siglos I y II. Los siglos I y II son conocidos como la Pax Romana, es decir, la paz romana. A lo largo de estos siglos, no quiero que os penséis que venga siglo I ya de la máxima expansión, no. A lo largo de estos siglos, los emperadores romanos siguen llevando a cabo guerras
contra otras tribus bárbaras. Bárbaras es el nombre que le dan los romanos a aquellas tribus que no tienen las formas de vida romanas. Y digamos que poco a poco se van apropiando de las zonas de mejores para el cultivo. En toda esta etapa, digamos, de prosperidad romana, de Pax Romana, aparte de llevarse a cabo la máxima expansión progresivamente, también se van a conectar las distintas partes del imperio entre sí, denominando lo que se le llama, digamos, lo que hacen es conectar las distintas carreteras entre sí, favoreciendo los intercambios comerciales, que van a ser también por vía interna. Ya no va a haber peligro ninguno, vas a poder comerciar, y eso que va a dar lugar a un mayor crecimiento económico. Roma se va a convertir en un auténtico imperio económico floreciente. Y os voy a hacer una pregunta. Si tú estás, por ejemplo, desde Roma, ¿vosotros pensáis que podéis gobernar Egipto, Grecia, o podéis iros a las costas de Portugal actuales y gobernarlas? ¿A qué es imposible? Pues para ello, lo que van a hacer los romanos es nombrar un gobernador de provincias que va a tener 3 funciones principales. La primera, de vigilar la ciudad. La segunda, juzgar los crímenes. Y tercero, recaudar los impuestos. Aquí tenéis en la página 245, además, un mapa muy interesante en el que podéis ver, digamos, los distintos productos que se iban comerciando. Es decir, con lo cual se intercambiaban entre las distintas regiones. Por ejemplo, en Hispania, es decir, España, tendríamos el trigo, el vino, la espada, que es el hierro, también tendremos el oro, los caballos, la vid, que es la uva, y la plata. Pero, ¿tenemos cerámica? Muy bien, no tenemos cerámica. ¿Y nosotros de dónde obtenemos la cerámica? Pues de la Galia. Es decir, imaginaros que vosotros sois una familia romana y necesitáis cerámica, es decir, platos para comer. ¿Dónde están los principales centros de producción de cerámica? Pues por ejemplo, están en la Galia. Entonces, lo que se intercambian era la cerámica, esos platos, esos vasos que podéis utilizar para comer o para, por ejemplo, conservar el vino, para transportar aceite, todo, o para guardar el aceite, todas esas cosas, tú se las vas a comprar principalmente a los de la Galia. ¿Por qué? Porque en la Galia, digamos, que es donde se produce. Y sin embargo, en la Galia, si os dais cuenta, no tienen hierro, ni tienen... Hombre, plata sí tienen, pero no tienen hierro. Luego, ¿tú a quién le vas a comprar el hierro? A los hispanos. ¿Entendáis? ¿Lo vais entendiendo? Todos estos intercambios comerciales van a ser los que hagan que Roma sea muy floreciente. Así que retomamos la Pax Romana, una etapa de relativa paz debido a un crecimiento económico esplendor. Si tenemos dinero, ¿vosotros pensáis que va a haber o va a pasar algo? No. Pues muy bien, ¿qué va a pasar si hay dinero y hay un ofrecimiento económico? Al mismo tiempo, durante toda esta etapa, el Imperio Romano va a alcanzar su máxima expansión. Daros cuenta que en la página 245 tenemos el Muro de Adriano. Y una pregunta, ¿para qué pensáis que servía el Muro de Adriano? Muy bien, para evitar que llegasen los bárbaros. ¿Y qué es un bárbaro para los romanos? Muy bien, alguien que no tiene que no tiene las formas de vida romanas. Y en todo este periodo se va a llevar a cabo una cosa muy importante, y es la adopción de las formas de vida romanas. Es decir, vamos a hablar en latín, vamos a rendir culto a los emperadores, a los mismos dioses, vamos a adoptar su dieta, sus costumbres, todo lo que es de Roma, nos los vamos a hacer nosotros, los hispanos, los galos, los griegos, los britanos, todos van a adoptar las formas de vida romana. ¿Y cómo se llama a este proceso de adaptación de costumbres de la vida romana? Romanización. ¿Y se puede dar en una generación? No, ¿os acordáis el último día? Por ejemplo, si uno de vosotros, cuando llegan los romanos, es una persona mayor o es un padre, por ejemplo, vamos a poner que tiene 40 años, que tiene 25 o 30 años, que tiene 2 hijos. Posiblemente alguna de las formas de vida romanas las adopte, pero lo más normal es que no. Su hijo sí va a adoptar las formas de vida romanas, pero a la mitad. Pero el hijo de su hijo, es decir, el nieto del primero, sí va a ser totalmente romano, porque ha crecido con las formas de vida romanas. Creo que esto ha sido bastante fácil de entender. Ya sabéis que a partir de ahora los vídeos van a durar menos. Me despido, un saludo y hasta pronto, criaturitas del Señor.